Este año 2025 hay juegos muy buenos y esperados, pero no hay que olvidarse de los indies, que también sacan auténticas joyas. Empezando por Ninja Gaiden Reborn, un juego hack and slash de acción que lleva la franquicia Ninja Gaiden a un nuevo nivel. Juegas como Ryu Hayabusa, el legendario ninja, en una misión para detener un poder oscuro que amenaza con desatar el caos en el mundo. El juego combina combates rápidos y precisos con unas nuevas mecánicas de sigilo y habilidades elementales que amplían la posibilidad de tácticas. Los enemigos incluyen desde ninjas rivales hasta criaturas místicas, ofreciendo un desafío intenso y dinámico. Lo más extraño y por lo que más promete es que es de los creadores de Blasphemous, así que harán un gran trabajo. El juego saldrá en español para PC, Xbox, PlayStation y Nintendo Switch este año. Y sin lugar a dudas, uno de los indies más esperados de este año, Mouse y For Hire. Este shooter te pone en la piel de un ratón con cierto parecido al de una gran franquicia, con los dibujos inspirados en la época de los 30, con muchas armas, diferentes enemigos y lo que más destaca, una animación muy cuidada en todos los detalles, además del sonido. Serás un detective que tendrá que rescatar a una damisela en apuros, adentrándose en los bajos fondos para resolver el misterio. Todavía no tiene fecha confirmada, aunque sí que será en 2025. Cuando salga haré un vídeo en el canal, por lo que te recomiendo que te suscribas. Estará en español para PC, Xbox, PlayStation y Nintendo Switch. The Rangers in the South es un juego de rol y aventura ambientado en un bonito mundo pixelar, en el que, creando tus personajes, deberás explorar los diferentes biomas, mejorar tu personaje y descubrir los secretos del mundo. Un juego entretenido que ha sido desarrollado por una sola persona y que bien merece una oportunidad. El juego ya está disponible en español para Steam. Paranormal Night Shift es un juego de terror y supervivencia que te pone en los zapatos de un guardián nocturno. Mientras vigilas un edificio aislado, junto a tu compañero tendrás que mirar las cámaras e informar de anomalías. Es un juego de un jugador en el que tendrás que pasar 3 noches de unas 3 a 5 horas cada una, por lo que será un juego corto pero muy intenso. Sale el 13 de enero. Estará disponible en español en Steam, pero seguro que más adelante saldrá para más plataformas. Builders of Egypt es un juego de estrategia y simulación de construcción de ciudades, que ya si tienes unos años seguro que te recuerda a Faraón, pero con gráficos más modernos. Este título te transporta al antiguo Egipto, donde tendrás que construir y gestionar tu propia ciudad desde los inicios de la civilización. Diseña monumentos icónicos como pirámides, templos, mientras equilibras la economía, mantienes contentos a tus ciudadanos y gestionas recursos claves, como alimentos y materiales de construcción. Aunque es principalmente un juego de gestión, incluye una campaña histórica, donde experimentarás el ascenso y la caída de las dinastías egipcias. El día que saco este vídeo justo acaba de salir, y lo tienes en español para Steam. Silksong, y ya me cuesta seguir con la broma, pero yo creo que ya este es el año en el que debería de salir por fin el juego, y si no, ya no va a salir. No sé lo que piensas tú, déjamelo en comentarios. Black Frost The Long Dark 2 es la secuela del juego de supervivencia con el mismo nombre, que te llevará a un mundo helado donde la naturaleza no perdona. Tendrás que construir refugios, buscar recursos, cazar para obtener alimentos y protegerte de los elementos extremos mientras enfrentas desafíos impredecibles. La historia se centra en tu lucha por sobrevivir tras el cataclismo, que ha sumido al mundo en un invierno eterno. A medida que exploras, descubrirás pistas sobre el origen de este evento y las historias de que intentaron sobrevivir antes que tú. Todavía no tiene fecha confirmada, aunque sí que sabemos que saldrá en 2025 en Early Access. Seguro que como el título anterior lo traducen y lo sacarán para el resto de consolas. Dispatch es un juego de acción y estrategia en el que encarnas a un superhéroe retirado que ahora trabaja en una oficina. Tu función es enviar a superhéroes inadaptados a diferentes misiones, por lo que tendrás que elegir a los mejores para cada trabajo. Parece un juego interesante, ya que parte de los guionistas fueron los de The Wolf Among Us, y tus decisiones influirán directamente en el estado de la ciudad. Está confirmado para 2025, en español para Steam. Ratatan es un juego de ritmo y estrategia creado por los desarrolladores de Patapon, donde liderarás un ejército de criaturas adorables al ritmo de la música. Cada nivel combina acción y estrategia, desafiándote a mantener el compás para derrotar enemigos y superar obstáculos en un mundo vibrante y lleno de color. El juego estará disponible en español y saldrá para PC, Xbox, PlayStation y Nintendo Switch en 2025. Mini Royale es un juego de disparos multijugador Battle Royale, gratuito, en el que manejarás a soldados de juguete. Tendrás que conseguir diferentes armas y equipo para eliminar a los demás jugadores. Lo que más destaca es el escenario, una habitación donde el desorden sirve como coberturas. Un concepto muy original que yo creo que deberían hacer nuevos modos de juego más allá del Battle Royale. El juego cuenta con una demo actualmente y no tardará mucho en salir, de momento solo en Steam.
Low Budget Repairs es un juego de simulación y comedia donde gestionas un taller de reparaciones con herramientas obsoletas y recursos limitados. Tu misión es arreglar casas, ventanas, paredes o cualquier desperfecto, utilizando creatividad e ingenio para satisfacer a tus clientes sin exceder tu ajustado presupuesto. La historia se centra en tu esfuerzo por mantener el negocio a flote, mientras lidias con clientes exigentes, plazos ajustados y herramientas que parecen tener más problemas que las propias casas. El juego estará disponible en español y saldrá para Steam, confirmado en 2025. Unrecord es un shooter en primera persona con un enfoque hiperrealista, en el que tendrás la cámara desde el punto de vista del cuerpo del policía, y en cada misión plantea decisiones morales y tácticas mientras resuelves crímenes y enfrentas situaciones de alta tensión. La narrativa se desarrolla a través de tus acciones y elecciones, ofreciendo una experiencia inmersiva que combina un realismo visual con dilemas éticos. El juego está disponible en español y saldrá para PC. Aunque estaba confirmado para 2024, es probable que llegue por fin este 2025, aunque sí, aún sin fecha fija. Stray Path es una mezcla de aventura, estrategia y roguelike, aventurándote en un mundo generado al azar, arrastrando cartas y optimizando elecciones para seleccionar tu equipamiento y objetos. Cada partida te permite experimentar un estilo de juego diferente y afrontar los desafíos a tu manera. Es un juego interesante con muchas opciones, que saldrá en español este año para Steam. Golf with Friends 2 es un juego multijugador de deportes que lleva la diversión del minigolf a un nuevo nivel. Incluye nuevos mapas, modos de juego y herramientas de personalización, diseñado para disfrutar con amigos, que promete partidas llenas de risa y sobre todo competencia. El juego cuenta con circuitos desafiantes, obstáculos dinámicos y la posibilidad de sabotear a tus oponentes con diferentes power-ups. El juego estará disponible en español, que saldrá para PC, Xbox, PlayStation y Nintendo Switch en 2025. Stone of Madness es un juego de estrategia y sigilo ambientado en un monasterio español del siglo XVIII. Juegas como un grupo de 5 prisioneros que deben unir fuerzas para escapar mientras lidian con su locura y fobias. Tendrás que planificar cada movimiento cuidadosamente, resolver acertijos y evitar a los guardias mientras exploras las oscuras historias del lugar. Las decisiones que tomes y los personajes que elijas afectarán al desarrollo de la narrativa y las posibilidades de éxito. Lo mejor es su apartado visual, ya que está pintado a mano. El juego estará disponible en español el 28 de enero para PC, Xbox, PlayStation y Nintendo Switch. Desert Killer es un juego de disparos en primera persona en el que eres un francotirador cuya misión es eliminar objetivos, desactivar bombas y completar encargos para ganar dinero. El juego incluye más de 70 misiones de momento, en las que pasarás de héroe a villano según te soliciten. Es un título sencillo, pero divertido, que estará disponible el 17 de febrero en español para Steam. Yes Urgereis, Snowfall es un juego de gestión y narrativa que te pone en el rol de un rey gobernador de un reino sumido en un invierno eterno. Deberás tomar decisiones difíciles, gestionar recursos y liderar a tu pueblo mientras enfrentas desafíos como escasez de alimentos, conflictos políticos o amenazas externas. La historia gira en torno a tu esfuerzo por proteger a tu familia y mantener el reino unido en medio del frío implacable y las conspiraciones peligrosas. Tus decisiones tendrán consecuencias directas en el destino del reino y sus habitantes. El juego estará disponible en español en el primer trimestre de 2025 para PC, Xbox, PlayStation y Nintendo Switch. Happy Zone Battle Royale es un juego de acción multijugador que mezcla el caos de un Battle Royale con un toque colorido. Tendrás que enfrentarte a otros jugadores en mapas llenos de armas y trampas que utilizarás para salir victorioso. El juego se centra en partidas rápidas y frenéticas, donde cada encuentro es una oportunidad para demostrar tus habilidades y creatividad. Greckless es un juego masivo de skate en el que podrás recorrer diferentes escenarios a toda velocidad haciendo multitud de trucos en mapas con hasta 50 jugadores. Lo mejor del juego es que podrás crear tus propios mapas o jugar los de la comunidad junto a tus amigos. El juego tiene un montón de contenido y saldrá en Early Access este 2025, inicialmente para PC en español. Solarpunk es un juego de aventuras y construcción ambientado en un futuro utópico donde la humanidad vive en armonía con la naturaleza, gracias a las tecnologías sostenibles. Tu misión es construir y gestionar una comunidad autosuficiente, mientras exploras un mundo lleno de maravillas. El juego te permite diseñar estructuras innovadoras, cultivar alimentos y aprovechar energías limpias, con una narrativa inspiradora sobre el poder de la sostenibilidad y la cooperación, que está disponible en español para PC, PlayStation y Xbox. Si te ha gustado el vídeo, deja un me gusta y aquí te dejo otro vídeo que quizás te interese con nuevas recomendaciones.